En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Con este canto al Espíritu Santo, pedimos que Él venga sobre nuestros corazones, que nos ayude a orar, que nos ayude a comprender, a profundizar en la fe. Le pedimos al Espíritu que nos fortalezca, que nos llene de su paz, a pesar de las convulsiones del tiempo, del día, de la vida. Con este canto le pedimos al Espíritu Santo que Él se derrame en medio de nosotros. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y dejamos abierta la oración para ponernos en sintonía con el corazón y con el querer de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy estamos ya en la sesión número 17, la clase número 17 del Concilio Vaticano, perdón, del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en un año en el que celebramos los 30 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, pero tan querido por el Papa Juan Pablo II, en el cual ayudaron muchísimo a algunos padres cardenales, como el entonces cardenal Ratzinger, hoy el Papa emérito Benedicto XVI, el cardenal argentino Stanislao Karlich, que todavía está vivo, que es de Entre Ríos, en Argentina, el cardenal José Pimiento Rodríguez, que es de Colombia, entre muchos otros padres cardenales que han ayudado en la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo quisiera que partamos un poco de los saberes previos, ¿no? De lo que hemos venido trabajando ya en estos muchos meses que estamos trabajando el Catecismo. El Catecismo, mis buenos hermanos, siempre ha tenido la particularidad de querer ser un gran resumen, esto es muy importante, un gran resumen de las verdades de nuestra fe, ¿sí? Y si nosotros decimos que es un gran resumen de las verdades de nuestra fe, significa que todo está desarrollado allí, que la Sagrada Escritura, que la Sagrada Tradición ha sido, por así decirlo, compilados ambas tradiciones, y han sido puestas de manera esquemáticas, de manera orgánica, para que nosotros podamos trabajar distintos temas que hacen a nuestra fe. Dicho esto, empezamos entonces el tema de hoy. Y el tema de hoy es muy bonito: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Primero, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, ya lo veníamos diciendo hace 15 días atrás, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que partir de una idea muy importante. El Espíritu Santo, vayan tomando nota, es la promesa del Padre y del Hijo. Es la promesa del Padre y del Hijo.
Y esa promesa del Padre y del Hijo se manifiestan evidentemente primero en la Sagrada Escritura, en ciertos textos, varios textos en realidad, que nos van hablando de esa presencia, de ese amor, de ese fuego, de esa asistencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Dice el numeral 702 del Catecismo de la Iglesia Católica: desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, miren de bonito esto, desde el comienzo, vamos al Génesis, y hasta la plenitud de los tiempos, acá hago un paréntesis, ¿qué es la plenitud de los tiempos? La visión beatífica, el verlo a Dios cara a cara, la parusía, la segunda vuelta gloriosa de Jesucristo. Entonces, repito lo que dice San Pablo en Gálatas 4:4. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, hay una misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre. Qué bonito esto. Hay una misión conjunta del Verbo. El Catecismo ha querido poner el acento en esta palabra verbo, el Espíritu del Padre. Porque el Espíritu del Padre es aquel que emana del corazón del Padre y el verbo es el decir, es la voz del Hijo. ¿Sí? El verbo es el decir, es la voz del Hijo. Pero hay algo muy importante, sigue diciendo el numeral 702, que el Espíritu de Dios prepara, segunda idea muy importante, el Espíritu de Dios prepara el tiempo del Mesías. Qué maravillosa. Qué maravillosa es esta idea, mis buenos hermanos. El Espíritu Santo prepara el tiempo del Mesías. Y si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura y hacemos exégesis, no hermenéutica, sino exégesis de la palabra Mesías, nos podemos encontrar con que precisamente el creer ser Mesías es el que llevó, es el dato que llevó a que crucificaran y le dieran muerte a nuestro Señor Jesucristo. Este pretende ser el Mesías. Este dice ser el Mesías. Como los judíos, los romanos no entendían, por eso le dieron muerte. Ahora lo traigamos a nuestra vida. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios prepara el tiempo del Mesías? ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu de Dios prepara el tiempo de la unción, prepara el tiempo de la liberación, prepara el tiempo precisamente del año de gracia que Jesucristo ha anunciado, tomando las palabras del profeta Isaías y que lo dice tan bellamente en la palabra de Dios. El tiempo del Mesías es el tiempo de la gracia. El tiempo del Mesías es el tiempo de la liberación. Es el tiempo del cumplimiento de las promesas. El tiempo del Mesías es el tiempo de los signos. Y miren que no estoy diciendo el tiempo de los milagros, ¿no? Porque en la Sagrada Escritura hablar de milagros y hablar de signos no es lo mismo. Los milagros son signos amorosos del corazón de Dios, pero en cambio los signos también son signos amorosos del corazón de Dios, pero que revelan la naturaleza divina de nuestro Salvador Jesucristo. Qué bonitas estas dos cosas, ¿no? Qué bonitas estas dos realidades, y yo te invito a que tú te preguntes cómo estamos viviendo el tiempo del Mesías, cómo la iglesia anuncia el tiempo del Mesías a tiempo y a destiempo, cómo lo vivimos nosotros en nuestros apostolados a este tiempo del Mesías, a este tiempo que ha sido ciertamente revelado, este tiempo de la esperanza, este tiempo que se manifiesta en aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes me entenderán ahora lo que yo dije en las primeras catequesis. El Antiguo Testamento prepara sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, el Antiguo Testamento prepara al pueblo de Dios, nos prepara a nosotros para este tiempo del Mesías. Ahora, hay una cosa muy importante que dice la segunda carta a los Corintios 3, versículo 14. Quiero que lo leamos en oración.
Segunda de Corintios 3, versículo 14. Dice, lo que el Espíritu habló por los profetas. Lo que el Espíritu habló por los profetas. ¿Qué significa esto que nos dice la palabra? Esto nos hace ruido, ¿no? Nos pone inquietos. ¿Qué es lo que el Espíritu nos habla por medio de los profetas? Los profetas, evidentemente, son aquellos que con profunda fe, con profundo convencimiento, fueron inspirados precisamente por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para una misión muy particular. Para la misión, tomen nota, tercera idea, para la misión de anunciar y denunciar. No se entiende un profeta ni en el tiempo de Jesucristo ni en el hoy que no anuncie y denuncie. Nosotros, de hecho, por nuestra condición profética, tenemos el deber y tenemos el mandato de anunciar y denunciar. Y yo te pregunto a vos que me estás escuchando, ¿cómo entendemos esto de anunciar y denunciar? Porque no es tan fácil entenderlo, o por lo menos no es tan fácil vivirlo. ¿Cómo entendemos esta faceta de nuestra esencia cristiana, que es anunciar y denunciar? Santo Tomás de Aquino, un gran santo de la Iglesia, nos dice que esta función de anunciar y denunciar ya se va dando en los comienzos de la obra creadora del Señor. ¿Dónde se narra la obra creadora del Señor? En el libro del Génesis. El libro del Génesis, el libro del Pentateuco, para que ya vayamos sabiendo algo más de Sagrada Escritura, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, nos van a hablar de los inicios de esta función profética. Después del Pentateuco, que son los primeros libros, evidentemente tendremos el libro de los profetas que anuncian lo que han oído en el corazón de Dios y lo anuncian al pueblo. Tendremos dentro de los libros proféticos, evidentemente también los libros históricos y también los escritos sapienciales, como por ejemplo los Salmos. Ahora, vamos tomando nota de algunas cosas que va enumerando el catecismo y que son muy bonitas para ver cómo se cumple esta unión tan íntima entre el Espíritu y la palabra de Dios. Primera unión íntima entre el Espíritu y la palabra, en la creación. Esa es la primera unión íntima. Dice el numeral 703, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y en la vida de toda criatura. Qué bonito esto que dice el numeral 703. La palabra de Dios y su soplo. ¿Se pusieron a pensar, mis hermanos, esta frase? Cuando uno, en esos momentos de oración profunda, en esos momentos en el que uno se deja llevar por el Santo Espíritu de Dios y dice, el Espíritu que todo lo discierne, que todo lo penetra, que todo lo establece, que ha formado la palabra, este mensaje divino de salvación, ha soplado este mensaje. Ese Espíritu Santo, mis hermanos, es el que sopla en nosotros la salvación de Dios. A mí me gusta mucho pensar esto. Y esto lo tomo de algunas de las catequesis que dio el cardenal Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. El Espíritu es el que nos sopla la salvación de Dios. Hasta que nosotros no nos convenzamos de esto, hasta que nosotros no creamos totalmente que el Espíritu Santo tiene totalmente esa tarea de llevarnos de regreso al corazón del Padre, y nuestra vida andará sin rumbo. Nuestra vida andará, como dice
los escritos de San Agustín, ¿no? Tarde, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Esta frase a mí me maravilla muchísimo porque San Agustín, el gran buscador de Dios, llega a decir en el colmo de su admiración, sabiduría eterna y encarnada. Llega después de haber pasado por diferentes escuelas místicas, gnósticas, después de grandes fracasos en su vida, logra encontrar la sabiduría eterna y encarnada. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y aunque te buscaba tan lejos de ti, tú estabas más cerca de mí de lo que yo estoy. ¿Cómo no se va a conmover nuestro corazón con esta frase? ¿Cómo no se va a conmover nuestro corazón cuando nosotros leemos y repasamos el texto sagrado del Génesis y sentimos que el soplo de Dios se cernía sobre las aguas y el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo, nos crea? El soplo de Dios nos crea. Dice el numeral 704, en cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos. Bendito sea Dios por esto. El soplo de Dios, las manos de Dios han sido las que nos han formado, las que nos han moldeado. San Irineo de León, un gran santo, un gran santo, dice que Dios trazó nuestra carne. Y no solamente que Dios trazó nuestra carne, sino que aparte de trazar nuestra carne, la moldeó según su propia forma. Por eso es que nosotros somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Sigamos avanzando. En el numeral 705, cuando habla del espíritu de la promesa, nos está hablando de una promesa que hace nuestro Señor Jesucristo. Él nos promete en su palabra que nos enviará el Espíritu Santo. Y cuando el Padre y el Hijo toman esa palabra, estoy a la puerta y llamo, ábreme que quiero entrar. Hay un cantito muy bonito, ¿no es cierto, Patricia? Hay un cantito muy bonito, ¿no? Que dice, estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Este abrir, este entrar, nos habla precisamente de la inhabitación de Dios, que es un tema que ya lo trabajamos en nuestras clases. Nos habla de la inhabitación de Dios que se hace presente, de Dios que quiere hacer morada en tu corazón, en mi corazón. ¿Y a qué precio, mis hermanos? ¿A qué precio el Señor quiere hacer morada en nuestro corazón? Y a veces nosotros, mis buenos hermanos, no le damos el lugar para que Él pueda hacer morada en medio de nosotros. A veces nosotros, distraídos en tantas cosas, en tantos ruidos, no damos lugar a que el Espíritu de Dios haga morada en medio de nosotros. Por eso, mis buenos hermanos, dice el numeral 705, la promesa que Dios le hizo a Abraham inaugura la economía de la salvación. Vaya que es así. Y por eso, al final se va a consumir o se va a consumar la imagen de Dios. Se va a consumar la imagen de Dios. ¿Saben cuándo se cumple esta promesa? ¿Saben cuándo se cumple esta promesa que el Padre le hace a Abraham precisamente en su descendencia? Ahí se cumple la promesa de una descendencia santa, de una descendencia bendita, de un pueblo de su propiedad. Ahí se cumple esa promesa de que la descendencia, la heredad, el pueblo, la bendición de Dios será más amplia que toda la arena que podía ver nuestro padre Abraham. Porque él iba a bendecir
a todas las naciones de la tierra. ¿Y saben qué? Cuando bendice a todas las naciones de la tierra, ¿a quién bendice primero? Bendice a su propia descendencia, que es la descendencia de Jesucristo. Miren, a mí me impresiona mucho el día de Navidad, el 25 de diciembre, en la misa de las vísperas, de las segundas vísperas. Bueno, antes de esto hay que explicar qué son las vísperas, ¿no? ¿Alguien sabe qué son las vísperas? Levante la mano si alguien sabe, me ayuda. ¿Quién sabe? Ahí, Ana Luisa sabe. ¿Quién más sabe? Solamente Ana Luisa. A ver, cuéntenos, Ana Luisa, ¿qué sabe? Las vísperas, con referencia a la liturgia de las horas, es después de las 12. Y cuando hablamos de primeras y segundas vísperas, ¿a qué nos referimos? Ay, ya no les sabría decir. Bueno, vamos muy bien encaminados, pero vamos a darle un toquecito más, un toquecito. Las primeras vísperas, por ejemplo, las celebramos todos los sábados a la tarde, después de las 18 horas, dependiendo la ubicación geográfica, pero por lo general, después de las 18 horas, son las primeras vísperas, ¿no es cierto? Por eso es que los sábados a la tarde ya podemos celebrar la misa del domingo. Y las segundas vísperas es a la tarde del domingo. Bueno, yo acá les estoy diciendo que a mí me impresiona el evangelio de las segundas vísperas de Navidad, del 25. Porque ¿cuál es el evangelio que se proclama? La genealogía de Jesucristo. Y se nombra esos nombres rarísimos que por ahí nos dormimos de tan largos esos nombres. Pero miren de bonito que es ese evangelio. Porque ¿saben qué se está proclamando? Una descendencia que ya era prometida a nuestro padre Abraham y que se cumple en ese momento esa promesa. Yo bendeciré a todas las naciones de la tierra, dice la palabra de Dios. Cuando dice yo bendeciré, incluso a esa descendencia que cayó en el pecado, que se regodea en el pecado, que vive en el pecado. Porque precisamente el carnet de identidad de la misa de la Navidad no es una descendencia totalmente santa. Precisamente lo que más se conmemora en esa descendencia es mucho pecado. Pero ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón de esa descendencia? Que Cristo viene a irrumpir en la historia, se mete en la historia, devela el misterio de la historia, precisamente para restaurar la descendencia de la humanidad. Eso es lo que cumple. Eso es lo que cumple el Verbo encarnado. El Verbo que se hace evidentemente vida eterna para todos nosotros. Qué bonita esta frase, ¿no? Si quieren anotarla, anótenla porque es muy, muy preciosa. Cuando Cristo irrumpe en la historia, precisamente lo que hace es restaurar la generación humana. Bien, sigamos. Dice el numeral 706. Contra toda esperanza humana, Dios, es lo que acabo de decir, Dios le promete a Abraham una descendencia. Pero escuchen lo que dice el catecismo. Como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. No es cualquier fruto. Fruto de la fe, fruto del poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo el catecismo con esto? Que nuestra fe y la creencia en el poder del Espíritu Santo hace que nosotros seamos la propiedad bendecida de Jesucristo. Esas dos cosas, esos dos condimentos. Y esta descendencia, evidentemente, tiene como cabeza a Cristo, que es el que restaura la descendencia, el que restaura la bendición. En el numeral 707, cuando nos habla de las teofanías de Dios, es interesante, esto lo explicamos yo creo que en la lección divina, pero vale la pena explicarlo aquí también. Una teofanía es una manifestación de Dios, una revelación de Dios. Eso es una teofanía. Nosotros vamos a vivir una teofanía precisamente ahora, el 6 de agosto, ¿no? En la fiesta de la transfiguración del Señor. Esa es una teofanía.
La teofanía, aparte de ser una manifestación de Dios, aparte de ser una revelación de Dios, aparte de ser un gesto de la misericordia de Dios, es el camino de la promesa. Anoten eso. La manifestación, la teofanía, es el camino de la promesa. Ese camino de la promesa que nosotros vamos silvanando punto a punto, desde el libro del Génesis, los profetas, los reyes, los libros sapienciales, los libros históricos, pasando por todos los profetas, incluso en el Nuevo Testamento. La promesa hecha en la Sagrada Escritura llega a su cumplimiento, llega a su culmen precisamente en el Verbo encarnado. Qué bonito esto. La promesa llega a su culmen en el Verbo encarnado. Y si ustedes me permiten decir un agregado más aquí también, es interesante cuando la palabra de Dios nos presenta a Moisés y a Elías en la transfiguración, porque Moisés y Elías representan justamente dos cosas muy importantes de la historia del pueblo de Israel. Pero esas dos cosas se ponen de rodillas frente al misterio de Dios, que se transfigura, que se muestra, que se revela, que se da a conocer en esa didaje del Señor, en ese kairos de Dios que lo hace en este momento oportuno. Miren, la didaje del Señor, la pedagogía del Señor, la pedagogía divina del Señor, nos descubre el velo que el pecado pone sobre nosotros. Nos descubre el velo que el pecado pone sobre nosotros. ¿Qué hace el pecado? Nos impide ver la gracia, nos impide ver el paso de Dios por mi vida y por la vida de los demás. Por eso es que nosotros cuando estamos en pecado tenemos que ir rápidamente a limpiar la chimenea, a limpiar el corazón, a limpiar nuestra casita, como yo le digo a los niños de la catequesis, a limpiar rápido el corazón. Y algunos dicen, pero ¿por qué se van a confesar tanto? Hay personas que se van a confesar cada mes, cada 15 días, cada semana. Bueno, ya hablamos de lo que la iglesia nos recomienda, pero cuando uno va creciendo en la vida espiritual, cuando uno va creciendo en la vida del espíritu, cuando uno va creciendo en la vida misionera, cuando uno va creciendo en la vida de testimonio, siente no el sacramento de la confesión como el sacramento del juicio, el sacramento de la condenación, sino todo lo contrario. Siente el sacramento de la confesión como el sacramento de la misericordia, como el sacramento del abrazo misericordioso del Padre. Siente el sacramento de la confirmación como el sacramento de la conversión, como el sacramento de la restauración, o como lo dice la Iglesia, mis hermanos, como el sacramento de sanación que es. ¿Cuántas veces nosotros hacemos colas buscando la bendición de un sacerdote, que no es malo, es bueno, pero no vamos al sacramento de la sanación, que es precisamente ¿qué? La confesión sacramental, que es estar con el amor de los amores en la Sagrada Eucaristía? ¿Qué más sanación que esa? Hay un cantito, seguramente lo debe conocer Patricia, ¿no es cierto? Este de querer tocar el borde del manto, ¿no es cierto? Querer tocar el borde del manto. La hemorroísa quería tocar aunque sea el borde del manto. Y, y solo eso le bastaba para creer. Y nosotros no vamos a tocar el borde del manto. Nosotros lo vemos ahí cara a cara. Él nos mira, nosotros lo miramos, nos escucha, nos tiene tanta paciencia, nos tiene tanto amor. Bueno, vamos a hacer algún cantito para tomar un poco de voz, de recuperar la voz. Y, y mientras tanto vamos pensando esto, vamos pensando esto. Les presentamos a la hermanita Patricia, ella nos acompaña desde hoy, se ha sumado a la academia y es nuevita en el Ministerio de Música y bueno, ya se va acostumbrando ya al ritmo que vamos llevando. Es así, Patricia, vamos siguiendo las mociones, no es estructurado esto, así que bueno, hacemos un cantito.
Sopla, Señor, te lo pido. Quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mi sueño, mi amor, mi todo, mi cansancio, mi pecado, y moldéame a tu modo, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Cuánto necesitamos que el Espíritu sople en medio de nosotros, ¿no? Cuánto necesitamos que el Espíritu sople en la iglesia, en nuestro corazón, en nuestros movimientos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Que nunca dejemos de pedir este soplo divino, este hálito divino de Dios. ¿Y por qué saco este tema? Porque precisamente sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica algo muy importante. Todo muy bonito hasta acá, pero hay un punto dentro del querigma que es trascendental también. Así como el Señor promete, como el Padre promete y cumple con la descendencia bendecida, con la presencia del Espíritu, con el envío del enviado de Jesucristo, del ungido, hay algo que ha manchado esa relación de amor, que es el pecado. Y acá entra la cuestión del pecado. El pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene dos cosas muy importantes, ¿no? Yo por ahí, cuando algunas veces hacemos catequesis presenciales, pregunto, ¿qué es el pecado? Y mucha gente por ahí duda un poco en responder qué es el pecado. Algunos dicen, es ofender a Dios, es hacer lo que a Dios no le gusta, dicen algunos. Pero ¿saben qué? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el pecado tiene que ver con la infidelidad. Con eso tiene que ver el pecado, con la infidelidad, con lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Con los tibios, con los que van a ser vomitados de la boca del Señor. Perdonen que lo diga así tan fuertemente, pero es así. El pecado tiene que ver con la cuestión de la infidelidad, tiene que ver con el olvido de la ley de Dios. Es más, anoten, infidelidad, olvido de la ley de Dios, muerte, muerte. Muerte a la gracia, muerte a la vida sobrenatural, muerte a la vida del espíritu. El exilio, también tiene que ver con el exilio. ¿Por qué con el exilio? Porque evidentemente es un exilio de nosotros, de nuestra parte, del recto camino, del camino de la fidelidad amorosa a nuestro Señor Jesucristo. Es un exilio también a las promesas que Dios nos revela. Y es interesante que cuando nosotros estamos en esta situación de pecado, anoten eso también, esto lo dice muy claramente el Papa Benedicto XVI en su encíclica Espe Salvi, salvados en la esperanza. Dice el Papa emérito que cuando nosotros estamos en esta situación de pecado, a pesar de que es exilio, de que es muerte, que es privación de la gracia, que es privación de la amistad con Dios, a pesar de que es muerte, pero también estamos en un tránsito de esperanza. ¿Por qué? Porque aún en medio de ese estado, le pedimos al Señor que cumpla su plan divino en nosotros,
que cumpla su promesa. Y por eso es que esperamos y añoramos la presencia del Mesías. Saben que nosotros esto lo decimos todos los días en la Santa Misa, ¿no? Cuando el sacerdote levanta el pan consagrado, el cuerpo consagrado y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros precisamente estamos visualizando, celebrando a aquel que perdona nuestros pecados, que nos libera de esta muerte, de este exilio. Pero antes, en la iglesia, también en el rito de la Eucaristía, nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Ese ven, Señor Jesús, lo decimos con la iglesia, con la esposa. Le decimos el Maranatá, ven, Señor Jesús. ¿Y por qué le decimos ven, Señor Jesús? Porque tomamos las palabras de Isaías. Quiero leérselas textualmente. Dice el libro de Isaías, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Escúchenlo. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y del temor del Señor. Isaías 11, 1, 2. ¿Qué está diciendo con esto el libro de Isaías? Nos está narrando, nos está proclamando precisamente los dones del Espíritu Santo. Nos está narrando, nos está proclamando los dones del Espíritu Santo. Y si nosotros eso lo comparamos con lo que dice también el libro de Isaías, pero haciendo una confrontación con el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, tomando las palabras del maestro, va a decir, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado para anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Y termina diciendo, y proclamar un año de gracia en el Señor. Proclamar un año de gracia en el Señor. Mis hermanos, estos textos proféticos que estamos compartiendo nos hablan de la enorme misión que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros, en la humanidad. Por eso yo decía hace 15 días atrás que el Espíritu Santo parece que sigue siendo el gran desconocido. Ojalá que en nosotros no sea el gran desconocido. Ojalá que el Espíritu Santo encuentre morada disponible en medio de nosotros, en el amor y en la fidelidad. Ojalá que el Espíritu Santo encuentre en nosotros una morada digna, una morada digna. En el numeral 717, cuando habla del Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, va a presentar dos figuras. Yo quiero detenerme en esas dos figuras. La primera figura, Juan el Bautista. La segunda figura, la Santísima Virgen María. Qué distintas estas figuras bíblicas, pero al mismo tiempo qué grande es la armonía que había entre estas dos figuras que proclamaban con sus propias vidas la presencia del Espíritu Santo. Primero, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue, cuando se enseña catequesis bíblica, el último de los profetas, el que cierra el Antiguo Testamento, pero también el que pisa el umbral del Nuevo Testamento. Es aquel que logró proclamar que ya venía, pero al mismo tiempo el que vio la promesa, el que vio el cumplimiento de la promesa, el que vio a la promesa ya no en una visión beatífica como la que buscamos nosotros, sino que pudo hablar con el ungido del Señor. Por eso es que Juan el Bautista es precursor, Juan el Bautista es bautista, pero también es profeta. Estas son las tres características de Juan el Bautista. Bautista, profeta, precursor. ¿Y por qué Juan el Bautista llevaba el nombre de Juan? Porque Juan, en la terminología bíblica, anoten si quieren, significa
el que está lleno del corazón de Dios. O hay otra terminología también que es el lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Miren de bonito lo que significa el nombre Juan, ¿no? No sé si habrá algún Juan acá entre nosotros, pero miren de bonito esto, ¿no? Aquel que está lleno del Espíritu Santo desde el seno de la madre. Y ahí obviamente opera la obra de Dios. Pero también, ¿cuándo opera la obra de Dios? Cuando el ángel se le aparece a nuestra Santísima Madre y le anuncia que su prima Isabel estaba embarazada y ella corre apresuradamente a visitar a su prima, a llevar la palabra. Yo no me canso nunca de meditar que esa visita de María a su prima Santa Isabel, que lo rezamos en el Santo Rosario, es la primera procesión eucarística. La primera procesión eucarística. ¿Por qué? Porque María fue el primer sagrario viviente de Dios. Lleva a Dios al corazón de su primo. ¿Y cómo lo podemos percibir y sentir nosotros? Porque la pancita de Isabel ya empezaban a dar golpecitos así por la alegría, llegaba la salvación, llegaba el Mesías, llegaba la plenitud de los tiempos, llegaba la verdad, llegaba la vida, llegaba el amor de Dios. ¿Cómo nosotros no nos ponemos así? Yo a veces digo, ¿no? En nuestras celebraciones, en nuestros encuentros, en nuestras actividades pastorales, en nuestra búsqueda de enamorar a otros de Cristo, que también nosotros llevemos al Señor, lo llevemos con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestras miserias también, y también con nuestro pecado, sabiéndonos convertidos por el amor de Dios. Miren, el sábado celebrábamos la misa con los niños de la catequesis y nos visitó un sacerdote de Italia, el padre Joaquino, o Joaquino, y obviamente me fui a confesar, y él me dijo algo tan bonito que quiero compartirlo con ustedes. ¿No? Bueno, uno en la confesión y también hace una entrega, ¿no? Porque la confesión también sirve para entregarle al Señor todo, ¿no? Pero el padre me decía esto, qué lindo es que cuando uno le ofrece todo al Señor, cuando ya uno no sabe qué más ofrecerle al Señor, es bueno empezar a ofrecerle el cansancio, las cosas que no entiendo, las cosas que me duelen, el propio pecado, la propia miseria. Y desde ahí permitir que el Señor nos pueda regalar su paz y su amor. Por eso, siguiendo con la línea de Juan el Bautista, Juan el Bautista fue más que un profeta, porque no solamente vio el cumplimiento de la promesa, sino que pudo señalar al que es la promesa. Pudo señalar a la promesa hecha vida, a aquello que añoraron los profetas del Antiguo Testamento, aquello que clamaba el pueblo de Israel, él lo pudo ver. Por eso se sentía tan indigno de no poder ni siquiera desatar la correa de su sandalia. Por eso es que Juan el Bautista llega a decir que es la voz, solamente es la voz, le presta la voz al enviado para dar testimonio. Y quería centrarme en el segundo personaje bíblico, que es la Santísima Virgen María. Y quiero centrarme precisamente en la Santísima Virgen María como aquella que es la llena de gracia. ¿Qué significa en el griego llena de gracia? Significa la llena de Dios. Significa la Miriam, la alegría eterna de Dios. Significa aquella pobrecita, pobrecilla, en la que Dios fijó sus ojos de misericordia. Por eso María es tan grande. María no es grande porque fue la mamá de Jesús. Eso la iglesia con el tiempo lo ha reconocido. María es grande por su humildad.
por su anonadamiento. María es grande porque se dejó moldear, porque vio la obra de Dios, la obra maestra de Dios. Y no solamente que ve la obra maestra de Dios, sino que es la colaboradora de esa obra, de esa misión. Es la primera colaboradora, es la primera misionera. Por eso nosotros cuando, yo por ahí tiemblo cuando me dicen tenemos que armar un plan pastoral misionero, yo empiezo a temblar porque yo digo, ¿qué tanto hay que armar? Si la Virgen María no programó ningún plan, ningunos objetivos, ninguna líneas primeras, acciones segundas y no sé qué y no sé cuánto, María fue y habló del amor de Dios y no dijo palabras, no dijo palabras. María no hablaba, María servía, María lo demostraba con su vida. María también es la mujer del silencio, pero con ese silencio tan vivo ese silencio. Por eso es la llena de gracia, la llena de Dios, la Teotocos, como la llaman nuestros hermanos de la iglesia ortodoxa, de la iglesia griega, la llena de Dios. Y hay una cosa muy importante también. María es la llena de Dios porque primero puede contemplar las grandes maravillas de Dios, que hace en su iglesia, en la comunidad. Por eso es que el Espíritu Santo, acá vamos ahora ya al trabajito fino que hizo el Espíritu Santo en el corazón inmaculado de María. El Espíritu Santo, anoten ahí, quinta idea muy importante esta noche, el Espíritu Santo preparó el corazón de la madre. Qué bonito esto. El Espíritu Santo preparó el corazón de la madre. Preparó su corazón con su gracia para que se convirtiera en la llena de gracia, para que se convirtiera en el asiento de la sabiduría, para que se convirtiera en la plenitud de la divinidad corporalmente hablando, corporalmente hablando. Por eso, cuando nosotros tomamos los salmos, hay un salmo, yo canto horrible, pero con ganas, ¿no? Ahí está Horacio y también está Patricia, no quiero que se rían, pero hay un salmo muy bonito que a mí me hace estremecer el corazón cuando se lo canta aquí en la provincia de Salta. Patricia, que tuvo la gracia de conocer Salta, ahora tenemos a la Virgen del Milagro allí y se canta, tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Canté feo, pero con ganas. Vamos a cantarlo todo sin abrir los micrófonos, vamos a cantarlo todo, todos, para darle ese acto de veneración y de amor a nuestra Santísima Madre. Tú eres la gloria de Jerusalén, Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Tú eres la gloria de nuestro pueblo, María. Tú eres la insignia de nuestra salvación. Tú eres la cuna de Dios. Tú eres el tabernáculo purísimo de la divinidad. Tú eres el sol de nuestra salvación, porque en ti han ido precisamente la salvación. Bueno, habría mucho más para decir, pero el tiempo es tirano. Ustedes tienen allí los apuntes que han mandado los hermanos. Esta vez desde Panamá, la hermana Janet ha preparado el archivito que se les ha mandado a los grupos. Así que ahí tienen todo escrito. Acá hemos tratado de hacer alguna reminiscencia de eso. Vamos a hacer un cantito y vamos a avanzar ya con las preguntitas y respuestas que nuestros hermanos nos van a ir ayudando, ¿sí? A ver, Patricia, ¿con qué nos sorprende? ¿Un cantito a la Santísima Virgen, si es posible? O bueno, ¿A la Virgen? lo que quiera. O al Espíritu y hacemos un momentito de oración también, no hay problema.
Como usted me diga. Hagamos al espíritu entonces Bueno. y hacemos oración. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama a ti, Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven Espíritu de amor, ven a mi ven a ser, mí. ven a mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven Espíritu Santo, ven a morar en nuestro corazón. Ven que necesitamos tanto tu presencia. Necesitamos que vengas a aletear en nuestra vida, en nuestro corazón. Santo Espíritu de Dios, que estás en la creación, que hablas en los profetas, que cumples la promesa de descendencia divina. Hoy te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tu palabra se haga carne en medio de nosotros, que siempre tengamos hambre de la palabra, que siempre tengamos hambre de escucharte, que siempre tengamos hambre de correr a tu presencia. Que podamos, aunque sea, tocar tu manto y saber que en ti está la fuente de la vida. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas, Jesús, que nos hablas al corazón. Bendita sea tu didaje, tu pedagogía divina. Bendito sea este tiempo del Mesías que nos regalas. Gloria y alabanza a tu santo nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Cantamos. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven a morar,
Bien, los hermanos nos van a guiar para las preguntas. No sé quién nos va a guiar. Buenas noches, hermano Leandro. Buenas noches, hermano. Invitamos a los hermanitos a levantar la manito y, y hacer la pregunta de acuerdo al tema que se ha expuesto. Hermana Lali Abu hace la pregunta de acuerdo al tema. Una pregunta concreta, por favor, puede abrir su micro. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, profesor Leandro. Mi pregunta es que no alcancé a anotar sobre lo que usted dijo que significaba el pecado. ¿Podría repetírmelo, por favor? Sí, el pecado tiene que ver con la infidelidad y con el olvido de la alianza. Con eso tiene que ver el pecado, con la infidelidad, con el olvido de la alianza, con el exilio, con la muerte. Con esas cosas precisamente tiene que ver el pecado. Si uno se pregunta también, es la ruptura de la vida del espíritu, la ruptura de la vida de la gracia. Es la ruptura de la vida de comunión también, si uno lo piensa muy detalladamente, o no, no solamente si lo piensa, si uno lo vivencia, ¿no? La vida de comunión se rompe, porque el pecado nunca es personal, mis hermanos. El pecado es comunitario, porque aunque lo haya cometido yo, afecta a la comunión de la iglesia, a la comunión de nuestra familia que es la iglesia, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hermano Leandro. Invitamos a los hermanos y hermanitas que levanten la mano para que puedan hacer las preguntas, por favor. Hermanita Elizabeth, ¿puede abrir su micro, por favor, y hacer la pregunta? Así. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo ayuda a la sucesión apostólica? ¿Sí? Y si esa sucesión apostólica, como por ejemplo con los obispos que se separan y ordenan otros obispos, ya es ruptura y ya ahí ya no está el Espíritu Santo, porque se supone que el obispo impone las manos y desciende el Espíritu Santo. Pero esa es mi pregunta. ¿En qué momento ya se da esa ruptura y ya no hay sucesión apostólica? Gracias, hermano Leandro. Dios lo bendiga. Querer bien. Qué pregunta, ¿no? Nos ponen camisa de 11 varas con esa pregunta. Ay. Pero no, ¿quién dijo miedo, como dicen los colombianos? No. Ahí Patricia, para que ya se vaya desayunando, así es aquí, hay preguntas abiertas. ¿Cómo vamos a decirlo? De una forma muy, muy gráfica y muy concreta y muy sencilla también. Primero, la sucesión apostólica, para los que no sepan, porque es importante que todos sepamos qué es la sucesión apostólica tiene que ver con que no es que hay obispos en el mundo al azar. Los obispos siempre son sucesores de los apóstoles. Los apóstoles instituidos por nuestro Señor Jesucristo son precisamente aquellos que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, que vivieron el misterio de su predicación, el misterio de sus milagros, de sus signos y demás. A la muerte de los discípulos, de los apóstoles, recordemos que la revelación se termina con la muerte del último de los apóstoles, fueron nombrados, fueron ordenados distintos obispos para las distintas iglesias que se iban formando. Por eso es que un obispo siempre sucede a otro. No es que este obispo, yo soy nuevito, entonces yo caigo como regalo del cielo acá
y vengo a quedarme y a estancarme en este lugar. Por eso los obispos muchas veces son movibles, se los mueve para acá, para allá, según las distintas necesidades, porque son sucesores de los apóstoles. Eso por un lado. Primer dato. Segundo, para consagrar a un obispo, porque esa es la palabra adecuada, los obispos no son ordenados, porque los obispos ya fueron primero diáconos y sacerdotes. Entonces son ordenados diáconos, son ordenados sacerdotes y son consagrados obispos. Para que haya una consagración episcopal, primero tiene que estar el mandato pontificio, que es el mandato del Papa. El Papa te llama y te elige para ser obispo de una iglesia, o para ser obispo auxiliar, o para ser nuncio, porque los obispos tienen distintos oficios, ¿no es cierto? No, que no viene el caso en este momento, pero bueno. Tiene que estar el mandato pontificio, pero aparte, para que sea más estable la comunión de la iglesia con Pedro, ningún obispo se puede ordenar si no hay por lo menos 3 consagrantes. Entonces, para ordenar, para consagrar un nuevo obispo, tiene que haber 3 consagrantes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Papa Francisco consagra nuevos obispos, está el Papa Francisco y al lado de él siempre tiene 2 cardenales que lo ayudan para imponer las manos al nuevo obispo. ¿Eso qué implica? Primero, que el obispo tiene la plenitud del sacramento del orden, que tiene la plenitud del espíritu, pero que aparte de eso, reside en él la sucesión apostólica. Respondiendo a la pregunta de la hermanita, para no marear, respondiendo a la pregunta de la hermanita, es complicado decir esto porque el derecho canónico habla de sacramentos que son lícitos y válidos. Seguramente, en la ordenación, sobre todo en los obispos de China, seguramente usted está preguntando, porque en China es donde se ha dado más este tema, en China los obispos han sido ordenados inválidamente, pero sí lícitamente. ¿Por qué? Porque si un obispo fue consagrado por otros 3, esa consagración es válida. Y todo obispo puede ordenar sacerdotes. Todo obispo puede ordenar sacerdotes. Por eso, Monseñor Marcel Lefebvre pudo ordenar sacerdotes para la comunidad de San Pío V. Por eso pudo ordenar sacerdote, porque era un obispo legítimamente ordenado. ¿Cuándo se pierde la comunión, dice usted? Y bueno, cuando no hay mandato pontificio, cuando el Papa no lo ha llamado para ejercer esa función, y evidentemente cuando se ordena en contra de Roma y atenta contra la unidad. Pero sí, para esa ordenación se convoca a otros 2 obispos católicos y están presentes, déjenme decirles que la ordenación es legítima, pero no válida. Es legítima. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la acción del Espíritu sobre los sacramentos. Ahí está. Es lo mismo que pasa con los sacerdotes. El Espíritu Santo, cuando se derrama, el obispo impone las manos sobre el sacerdote y unge sus manos, hay sacerdote in eterno, para siempre. Para siempre. Es así. Bueno, y hasta ahí nomás, porque si no vamos a seguir confundiendo a la gente, y entonces ahí hemos respondido un poco a la pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hermanita Mati, ¿puede abrir su micro y hacer la pregunta, por favor? Hermanita Mati. Buenas noches, hermanitos. Es que la pregunta es sobre el salmo. ¿Qué salmo es? Me gustó. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Yo hablé en realidad del libro de Isaías. Hablé del libro de Isaías. Isaías 11:1-2. Isaías 11:1-2, y después lo que dice Lucas, también tomando la palabra de Dios del libro de Isaías, ¿no es cierto? Lucas 4, del 18 al 19. Pero habló de un salmo. Que yo recuerde. Sí, ese donde dices, tú eres la gloria de Jerusalén. Ah, no, esa es una antífona que cantamos en la iglesia. Es una antífona que cantamos en la iglesia. Sí, 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 sí. Ok, ok. Bien. Muchas gracias, Bien. hermanito. No, de nada. Gracias, ¿Quién hermano. más? Hermana Isabel Rodríguez, por favor, abrir su micro y hacer la pregunta. Hola, buenas noches, hermanito Leandro. Mi pregunta es, si mi pecado repercute en mi familia, se refiere a mi familia
primaria, ¿no? Mis hijos, mis nietos y todo esto. ¿Y cómo puedo yo hacerle para ayudarles si yo ya me convertí? O sea, estoy en mi conversión para que ellos también se puedan convertir. Gracias. Qué interesante la pregunta de la hermana. No tiene que ver con el tema, pero es interesante la pregunta. El padre, el padre Héctor, los días viernes, cuando está haciendo oración de liberación, ¿se acuerdan que él está rezando el rosario y la oración de liberación? Está tomando las oraciones que escribe el padre, ¿cómo es que? Lenzo creo que se llama el padre, es de España, que son oraciones precisamente de sanación intergeneracional. ¿Qué significa eso? El Señor siempre elige a un miembro de la familia para que sea ese instrumento elegido para poder liberar a su familia, para poder sanar, para que llegue ese tiempo de gracia. Los pecados, como yo decía hace rato, son de ejecución personal, pero de consecuencia comunitaria. Escuchen esto, ¿no? Son de ejecución personal, pero atentan contra la unidad de la iglesia, contra la unidad de la familia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Tenemos que reparar. No basta con que yo vaya a confesarme, porque recuerden lo que yo siempre explico, la pena temporal y la pena eterna. Yo la pena temporal la borro con la confesión sacramental. ¿Y qué pasa con la pena eterna? ¿Cuándo reparo la pena eterna? Si yo me robé un banco, y bueno, evidentemente tendré que ir a devolver la plata que me robé del banco. No puedo, padre, me confieso que robé el banco y nada más. No, digo por decir, ¿no es cierto? Pero hay distintos tipos de pecados. Si yo hablé mal de mi hermano y lo despellejé vivo y le saqué, vieron como las gallinas que le saco todas las plumas a la gallinita y abro la ventana y tiro todas las ventanas, todas las plumas por el primer piso y se van las plumas por allí. Y bueno, ¿y cómo hago para salvar el buen honor de la persona? Tengo que repararlo, tengo que repararlo, evidentemente. Nosotros somos instrumentos de la gracia, nosotros somos instrumentos de bendición. Tenemos que ser una bendición para nuestra familia. Evidentemente tenemos que ser una bendición para nuestra familia. Por eso tenemos que tomarnos, mis buenos hermanos, muy en serio la vida sacramental y muy en serio la vida de reparación. La reparación tiene que ser como un acto no solamente de hacer el primer viernes y el primer sábado, que está bien, es muy bueno, pero la vida de reparación tiene que ser de todos los días, de reparar por mis pecados, por los pecados de mis antepasados. Hay un sacerdote aquí en Argentina, el padre Gustavo Jamut, que él habla mucho sobre los pecados de los antepasados de la línea paterna y de la línea materna. Y él toma esto de los escritos teológicos del padre Robert de Granditz, que es un sacerdote norteamericano, que habla sobre la sanación intergeneracional. 15 generaciones de familia materna y 15 generaciones paternas. Miren si no tenemos que reparar. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en esto. Bien, ¿otra pregunta? Ya no hay, hermano Leandro, preguntas. Muchas Bueno, gracias. ya no hay más preguntas. Muy bien. Agradecerles a todos por haber estado en esta noche